Durante décadas nos han repetido la misma historia. México es un país de manufactura, no de invención. Nos han convencido de que la tecnología militar compleja, como los tanques o los blindados pesados, es algo que se compra a las potencias, nunca algo que se crea en casa. Si hoy miras el arsenal del país, ves marcas estadounidenses y europeas. Pero, ¿y si te dijera que esa dependencia no fue un accidente, sino una decisión política deliberada? Pocos saben que en los años 50, México no solo tenía los planos, sino las fábricas y los ingenieros produciendo tanques nacionales. Teníamos una industria de defensa que empezaba a caminar sola, creando vehículos como los de la serie DN, adaptados a nuestra realidad y libres de condiciones extranjeras. Pero justo cuando esa soberanía estaba al alcance de la mano, las máquinas se apagaron. Las fábricas fueron desmanteladas y entregadas a empresas extranjeras bajo la excusa de la modernidad. ¿Por qué un gobierno destruiría su propio éxito industrial? ¿Qué presión ejercieron Estados Unidos y las grandes corporaciones de Detroit para que México dejara de producir y empezara a comprar? Hoy vamos a reconstruir la historia de ese sabotaje interno y a descubrir qué perdimos realmente cuando decidimos dejar de construir nuestros propios tanques. Si te pido que visualices la maquinaria militar más avanzada de mediados del siglo XX, tu mente probablemente viaje a las fábricas de Detroit, a los complejos industriales soviéticos o a la ingeniería alemana. Nos han enseñado a creer que América Latina, y específicamente México, siempre ha sido un espectador pasivo en la carrera armamentística, un eterno comprador que depende de lo que las potencias decidan venderle. Existe la idea generalizada de que la tecnología militar mexicana se limitaba a modificar vehículos ligeros o a comprar sobras de la Segunda Guerra Mundial. Pero esa narrativa de eterna dependencia es una mentira conveniente que ha borrado una de las etapas más impresionantes de la ingeniería nacional. La realidad es que hace 70 años, en los hangares de la Ciudad de México y el Estado de México, no se estaban ensamblando piezas extranjeras, se estaban forjando tanques y blindados 100% mexicanos, diseñados por ingenieros mexicanos para las necesidades de su propio terreno. Teníamos la capacidad, las fábricas y el talento para ser autónomos. Sin embargo, si hoy buscas esos tanques, no los encontrarás en desfiles ni en museos celebrados. Desaparecieron. Y lo más inquietante no es que esa industria haya fracasado por incompetencia técnica o falta de presupuesto, sino que fue desmantelada deliberadamente cuando estaba en su mejor momento. La pregunta que nadie quiere responder es, ¿por qué un país decidiría amputar su propia soberanía industrial justo cuando empezaba a caminar sola? Estamos en los años 50. El mundo todavía huele a pólvora y acero quemado tras la Segunda Guerra Mundial. Y mientras Estados Unidos y la Unión Soviética comienzan a repartirse el planeta en un tablero de ajedrez geopolítico, México vive su propio momento dorado, conocido como el Milagro Mexicano. No era una época de sumisión, sino de una ambición industrial feroz. El país no quería ser solo un exportador de materias primas ni un patio trasero. Quería fábricas, chimeneas humeantes y tecnología propia. La lógica era simple y poderosa. Si podíamos refinar nuestro petróleo y construir nuestras grandes ciudades, ¿por qué tendríamos que pedir permiso o créditos impagables para defender nuestro propio territorio? Era un México que se atrevía a mirar a los ojos a las potencias, impulsado por una política de sustitución de importaciones que prometía fabricar en casa todo lo que antes se traía de fuera. Dentro de este ecosistema de crecimiento acelerado, los Talleres Nacionales de Construcción Aeronáutica, TNCA, y las instalaciones estratégicas de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, se convirtieron en auténticos laboratorios de innovación. Imagina enormes naves industriales en el centro del país, donde el ruido de los tornos y las chispas de las soldaduras no cesaban ni de noche. Allí no se limitaban a reparar viejos fusiles o a pintar camiones excedentes de guerra. Ingenieros militares y civiles trabajaban codo a codo estudiando la anatomía de los tanques Sherman estadounidenses y la maquinaria europea, pero no para copiarlos ciegamente. Su misión era entender su ADN mecánico para crear algo superior, algo específicamente adaptado a la compleja orografía mexicana. Las selvas húmedas, los desiertos áridos y las sierras quebradas de México exigían vehículos que los diseños estándar de la OTAN simplemente no podían ofrecer con eficiencia. El ambiente en esas fábricas era de una electricidad contagiosa. Se respiraba la certeza de que México estaba entrando en las grandes ligas. Se estaba gestando una soberanía tecnológica real.
formando a miles de soldadores especializados, mecánicos de blindados y diseñadores de balística, creando una clase trabajadora altamente cualificada que antes no existía. México estaba demostrando con hechos, no con discursos, que la tecnología de punta no era propiedad exclusiva del norte global. Sin embargo, este despertar industrial ocurría en un contexto internacional paranoico, donde una nación latinoamericana autosuficiente en materia de defensa no era vista con admiración por sus vecinos del norte, sino con una creciente y silenciosa preocupación estratégica. La independencia, especialmente cuando se trata de fabricar armas, suele poner muy nerviosos a quienes han hecho un negocio multimillonario vendiéndolas. En medio de este fervor, empezaron a rodar fuera de los talleres unas bestias metálicas que pocos libros de historia mencionan hoy con la importancia que merecen. No eran simples bocetos en papel ni maquetas para desfiles, eran realidades de acero. La serie de vehículos blindados nacionales y las modificaciones radicales al chasis del M4 Sherman, entre otros. Pero cuidado, no imagines copias baratas o intentos torpes. Lo que salía de las líneas de montaje mexicanas, como los antecesores de la familia DN o las variantes del Sherman mexicano, eran máquinas pragmáticas, quizás carentes del acabado estético de la industria alemana, pero sobradas de carácter y funcionalidad. Eran el resultado de tomar una plataforma existente y mejorarla, cambiándole el corazón mecánico y la piel blindada para que sobreviviera donde los tanques extranjeros solían fallar. Lo fascinante de este protagonista colectivo no es solo el qué, sino el cómo. Mientras corporaciones como General Motors o Chrysler Defense tenían presupuestos infinitos y departamentos de investigación gigantescos, los ingenieros del Departamento de la Industria Militar trabajaban con un recurso más escaso y valioso, el ingenio puro nacido de la necesidad. Adaptaron cañones de 75 kilocinos para optimizar la munición disponible, reforzaron suspensiones para aguantar la orografía quebrada de nuestras sierras y diseñaron vehículos de reconocimiento que eran rápidos, letales y sobre todo baratos de mantener. Era un triunfo de la adaptación sobre la fuerza bruta. Lograron crear una tecnología que funcionaba mejor para la realidad mexicana que cualquier juguete costoso que pudieran comprar en un catálogo internacional. Pero el verdadero héroe de esta etapa no fue el metal, sino la audacia. Imagina por un segundo el orgullo de esos técnicos y soldadores en la Ciudad de México y el Estado de México, sabiendo que no estaban simplemente apretando tuercas para una empresa extranjera, sino construyendo el escudo de su propia nación. Se creó una identidad. El hecho en México, grabado en un bloque de motor militar, significaba, por primera vez en mucho tiempo, que no le debíamos favores a nadie para defendernos. Sin embargo, este éxito silencioso tenía un defecto fatal. Era demasiado eficiente. Cuando demuestras que no necesitas al proveedor dominante, te conviertes en una amenaza para su modelo de negocio. Antes de avanzar al golpe que acabó con todo esto, quiero preguntarte algo honestamente. ¿Habías escuchado alguna vez sobre estos modelos de tanques nacionales o creías, como la mayoría, que todo nuestro equipo siempre fue comprado fuera? Déjamelo saber en los comentarios, porque lo que vamos a ver ahora explica por qué esos nombres fueron borrados de nuestra memoria. El desafío central no era simplemente construir un tanque. Cualquiera con suficiente acero puede hacer una caja blindada. El verdadero problema, el que parecía imposible de resolver, era la geografía y la logística. Los tanques estadounidenses y europeos estaban diseñados para las vastas llanuras de Normandía o las estepas rusas. Eran pesados, tragaban combustible como si fuera agua y destruían el pavimento urbano al pasar. Para México, importar esos monstruos era un suicidio estratégico. ¿De qué sirve un tanque poderoso si rompe los puentes de tu propia sierra o se hunde en el fango de la selva? Además, existía la trampa de la obsolescencia programada militar. Si comprabas el tanque a Estados Unidos, estabas condenado a comprarles también cada tornillo, cada oruga y cada litro de aditivo especial por el resto de la vida útil del vehículo. La soberanía era una ilusión si la llave de encendido la tenía otro país. A esto se sumaba la barrera tecnológica. En aquella época se creía firmemente que la metalurgia de alta resistencia y la balística de precisión eran ciencias reservadas para las superpotencias. Fabricar un cañón que no explotara al disparar o un blindaje que no se quebrara con el impacto requiera un nivel de know-how industrial que, supuestamente, México no tenía. Los críticos internos y externos decían que era una locura, que era más barato y seguro seguir comprando chatarra reacondicionada que intentar desarrollar una ingeniería propia desde cero. El muro mental era enorme. Se nos había convencido de que podíamos ensamblar, pero no crear. Y aquí es donde ocurre el insight brillante, esa chispa de genialidad mexicana que cambió el juego.
Los ingenieros de la Sedena y de los talleres nacionales entendieron que la respuesta no era imitar al tanque pesado americano, sino crear una doctrina híbrida. Tomaron chasis probados, como los del Sherman, pero rediseñaron todo lo demás. Fundieron sus propias torretas con acero nacional. Adaptaron motores comerciales que cualquier mecánico mexicano podía reparar y desarrollaron sistemas de suspensión para terrenos quebrados. Nació así el concepto que daría vida a la familia de blindados DN y sus predecesores. Vehículos ágiles, con potencia de fuego real, pero ligeros y autónomos. La revelación fue simple pero devastadora. No necesitábamos la tecnología más cara del mundo. Necesitábamos la tecnología más inteligente para nuestra realidad. Y por un breve momento, México tuvo las mejores máquinas para su territorio, hechas en casa. Pero la excelencia técnica no fue suficiente para blindar a la industria mexicana contra su verdadero enemigo, que no estaba en un campo de batalla, sino en oficinas con aire acondicionado en Washington y salas de juntas corporativas. En plena Guerra Fría, a Estados Unidos no le interesaba tener al sur de su frontera a un vecino tecnológicamente autónomo capaz de armarse a sí mismo. La doctrina de seguridad continental exigía estandarización, lo que en lenguaje diplomático significaba: compren nuestro equipo, usen nuestros calibres y dependan de nuestros repuestos. Fabricantes estadounidenses como General Motors Defense y Chrysler Defense veían con muy malos ojos que México dejara de ser un cliente cautivo. Cada tanque fabricado en la Ciudad de México era una venta menos para Detroit, y en el juego del capitalismo bélico eso es imperdonable. La presión diplomática y comercial comenzó a caer como un mazo sobre los gobiernos de Adolfo Ruiz Cortines y posteriormente Adolfo López Mateos. El argumento que vendieron fue seductor y venenoso: la racionalidad económica. Los cabilderos y asesores extranjeros empezaron a susurrar que era un desperdicio de dinero mantener líneas de producción propias cuando el tío Sam podía vender excedentes de guerra a precios de remate. Se instaló la narrativa de que la modernización no pasaba por producir, sino por adquirir. Fue una guerra silenciosa donde no se disparó una sola bala, pero donde se aniquiló el futuro industrial del país. Los ingenieros que habían logrado lo imposible se encontraron de repente luchando contra burócratas que valoraban más las buenas relaciones con el norte que la soberanía nacional. La decisión final fue devastadora y, vista a la distancia, casi criminal. A mediados de los años 50 y principios de los 60, las órdenes de producción se detuvieron. Las fábricas que habían dado a luz a los blindados nacionales no fueron bombardeadas, fueron reconversas. Se vendió la maquinaria, se arrendaron las instalaciones a capital privado o extranjero, y se desmantelaron los equipos de diseño bajo la excusa de enfocar la industria en el sector civil. Se cambió la capacidad de forjar defensa propia por la comodidad de la dependencia. México entregó voluntariamente las llaves de su seguridad nacional, aceptando un rol de subordinación que nos obligaría, durante las siguientes décadas, a pedir permiso cada vez que necesitáramos renovar nuestro arsenal. Si te indigna saber que tuvimos la capacidad y la dejamos ir por presiones políticas, considera suscribirte al canal. Aquí desenterramos esas historias que el sistema prefiere que olviden. Tu apoyo es lo único que nos permite seguir investigando. El costo real de desmantelar esas fábricas no se midió en pesos, sino en décadas de atraso tecnológico. Al cerrar la puerta a la producción propia, México no solo perdió maquinaria, perdió memoria muscular. Toda esa generación de ingenieros brillantes, balísticos y diseñadores se dispersó. Muchos terminaron trabajando en líneas de ensamblaje automotriz civil, montando coches para las mismas empresas extranjeras que habían cabildeado contra su trabajo. Pasamos de ser creadores de tecnología de defensa a simples consumidores de catálogos internacionales, obligados a aceptar las condiciones, precios y vetos que Washington decidiera imponer. Aunque décadas más tarde la industria militar mexicana intentaría resurgir con nuevos proyectos como los vehículos DN modernos, la brecha histórica que se abrió en los años 50 dejó una cicatriz profunda. Nos acostumbramos a creer que la innovación compleja es algo que se importa, no algo que se gesta aquí. Esta historia va mucho más allá de unos cuantos tanques oxidados o planos perdidos. Es un espejo incómodo de nuestra mentalidad industrial actual. Los tanques mexicanos de mediados de siglo son la prueba irrefutable de que el "no se puede" es una mentira política, no una realidad técnica. Demostraron que cuando el ingenio mexicano se libera de las ataduras diplomáticas y los complejos de inferioridad, es capaz de competir tú a tú con cualquiera. El legado de aquellos talleres no está en un museo, porque la mayoría de esas máquinas fueron desguazadas. Su legado es la advertencia constante de que la soberanía no se firma en un papel, se construye en las fábricas, y mientras sigamos comprando fuera lo que tenemos el talento para inventar dentro, seguiremos viviendo en la sombra de lo que pudimos ser. Al mirar hacia atrás,
nos damos cuenta de que los tanques mexicanos de los años 50 no fueron derrotados en el campo de batalla por un ejército enemigo. Fueron vencidos en un despacho, con una simple firma. Esta historia nos obliga a enfrentar una verdad incómoda. Muchas veces, el subdesarrollo no es falta de talento, es una imposición geopolítica aceptada internamente. Aquel acero fundido en la Ciudad de México probó que la línea que separa a un país que compra de un país que crea es mucho más delgada de lo que nos dijeron. La desaparición de esta industria es un recordatorio permanente de que la soberanía tecnológica es frágil y debe defenderse no solo contra amenazas externas, sino contra la tentación del camino fácil. Hoy, esos tanques son fantasmas de un futuro que fue cancelado, pero la capacidad humana que los creó permanece en el ADN del país, esperando la próxima oportunidad para despertar. Si esta historia cambió la forma en que ves la capacidad de innovación de Latinoamérica, aquí en pantalla te dejo otro video sobre tecnologías olvidadas que el mundo prefirió ignorar. La historia oficial no siempre es la historia real. Nos vemos allá.